Hola, somos romanos y os vamos a explicar quiénes somos. En el 753 a.C. habitábamos un pequeño pueblo en el centro de la península itálica. Poco a poco fuimos conquistando muchos territorios y ocupamos toda la península itálica, en torno al mar Mediterráneo, al que llamamos Mare Nostrum. ¿Sabéis que creamos un enorme imperio que duró unos 1000 años y gracias a nuestros guerreros podemos vencer a muchos pueblos? Conquistamos la península ibérica a la que llamamos España, pero os vamos a explicar cómo nos enfrentamos muchas veces contra los cartagineses y logramos expulsarlos en el año 218 a.C. Primero ocupamos la costa mediterránea, después el interior y por último el norte. Organizamos España en provincias y nombramos un gobernador. Hicimos una red de carretera que comunicaba todas las ciudades, las llamábamos calzadas. Hola amigo Patricio, ¿quieres jugar a escondite? Claro, pero primero vamos al mercado y seleccionamos a nuestros amigos plebeyos. Oye chicos, ¿jugáis con nosotros? Claro que sí. Sí, voy a terminar de vender estas naranjas y juego con vosotros. ¿Puedo unirme también? Lo siento, pero los esclavos no pueden jugar con nosotros. Eso no es justo. Todos deberíamos poder jugar juntos. Sí, no importa que si somos patricios, plebeyos o esclavos. Todos somos amigos. Tienen razón, lo siento por excluirte, amigo esclavo. Puedes unirte a nosotros. Gracias, eso es genial. Bien, ahora vamos a jugar jugar todos juntos a los escondites. Ahora vamos a explicar cómo nuestras ciudades y cómo vivían. ¿Sabías que la ciudad romana estaba enamorada para protegerse del enemigo? Sí, eso es cierto, y entre esas murallas había un lugar muy importante llamado el Foro. ¿Qué es un foro? Es como el centro de la ciudad. Allí se encontraban los edificios públicos como los templos, las tiendas y hasta los mercados. Sí, y también había algunos tipos de viviendas. Algunas eran las casas de los ricos, las domus, que tenían patio y jardín. Y otras eran las insulares, donde vivían las personas más pobres. Eran como edificios de apartamentos de muchos pisos. ¿Y cómo se comunicaban entre las diferentes partes de la ciudad? Con puente y calzada. Incluso tenían acueductos para llevar el agua a la ciudad. Sí, y también había muchas tiendas y talleres donde fabricaban cosas como cerámica, herramientas y hasta armadura para los soldados romanos. Sí, las ciudades romanas eran increíbles. La mayoría de los romanos vivimos en el campo. Nos dedicamos a la agricultura y la ganadería. Cultivamos trigo, vid, árboles frutales, de las uvas extraemos vino y con las aceitunas elaboramos aceite. ¡Nos encanta! Bienvenidos niños. Hoy hablaremos sobre el Imperio Romano y cómo era la vida en esa época. Empecemos por la vestimenta. ¿Alguien sabe cómo se vestían los romanos? Yo sé, los hombres utilizaban túnicas largas y sandalias, ¿verdad? Exactamente, y las mujeres usaban túnicas largas, aunque a veces estolas y joyas para adornarse. Ahora hablaremos sobre la educación del Imperio Romano. ¿Qué crees que estudiaban los niños romanos? Estudiaban matemáticas y ciencias, ¿verdad? Sí, aunque solo los más ricos estudiaban, porque la educación era obligatoria. ¿Y qué hacían los romanos en su tiempo libre? Bueno, tenían muchas opciones para el ocio y la cultura. Por ejemplo, iban a los anfiteatros para ver peleas de gladiadores y representaciones teatrales. ¡Qué emocionante! ¿Y qué son los circos? Los circos eran lugares donde se celebraban carreras de carro. ¿Y qué son las termas? Las termas eran baños públicos donde iban a socializar y mantenerse limpios. Eran muy importantes en la vida cotidiana romana. ¡Qué interesante! Gracias por enseñarnos sobre el Imperio Romano, maestra. Nosotros somos politeístas, creemos en muchos dioses y diosas. Los principales eran Júpiter, Juno y Minerva. Íbamos a los cultos de los templos a ofrecer ofrendas. Pronto se expandió por todo el imperio. En el siglo I después de Cristo apareció el cristianismo en la mano de Jesús de Nazaret. Al principio los cristianos eran perseguidos por negarse a adorar al emperador.
pero fue pasando el tiempo y el cristianismo se convirtió en la religión de todo el Imperio Romano. ¿Sabéis qué fue la romanización? Pues bien, la forma de vida de las personas que habitaban en Hispania se fue adaptando a nuestro estilo de vida romano y a eso se le conoce la romanización. Salve niños, soy Marco, un filósofo romano. Hoy daremos el Imperio Romano y su legado. ¡Qué emocionante! ¿Por qué el Imperio Romano fue tan importante? El Imperio Romano fue importante por muchas razones. Una de ellas fue la difusión del latín, que facilitó dentro del Imperio Romano. Exacto, y hablando de latín, Cid Tiberio, un escritor romano, escribe historias y poemas en latín para preservar nuestra cultura y transmitirla a las futuras generaciones. ¿Y qué hay de las normas de convivencia y el derecho romano? El derecho romano era un conjunto de leyes que facilitaba dentro del Imperio Romano. Sí, y como escritor me gusta explorar estos temas en mis obras. Es importante entender nuestras leyes y valores para vivir en armonía. Qué interesante. ¿Y qué hay de la filosofía y del Imperio Romano? La filosofía era muy valorada en nuestra sociedad. Nos ayudaba a reflexionar sobre el propósito de la vida, la moralidad y cómo vivir de manera virtuosa. Además, muchos filósofos como Séneca y Marco Aurelio han hecho obras que siguen siendo relevantes hoy en día. Qué interesante. Gracias por mostrar su filosofía con nosotros. Buenos días, jóvenes amigos. Soy Lucio, un escultor romano. Aquí estoy esculpiendo la estatua del emperador romano. ¿Os gusta? Es increíble. ¿Cómo hace para que se vea tan realista? Gracias. Uso cinceles y martillos para tallar la piedra y darle forma. Es un trabajo difícil, pero me encanta. Saludos, niñas curiosas. Soy Octavio, pintor de esta ciudad. Estoy trabajando en un fresco para decorar un edificio. ¿Os gustaría verlo? Sí, por favor. ¿Cómo pintas esos detalles tan bonitos? Utilizo pigmentos naturales mezclados con agua y los aplico sobre una superficie húmeda. Es un trabajo que requiere presencia y precisión. Buenos días a todos. Soy Flavio, el arquitecto, el encargado de diseñar los edificios de nuestra ciudad. Aquí tengo los planos de un nuevo templo que estamos construyendo. ¡Qué emocionante! ¿Cómo sabes qué materiales usar y cómo hacer que el edificio se mantenga en pie? Bueno, estudia las proporciones y los materiales adecuados para cada proyecto. Es importante que el edificio sea estable y hermoso a la vez. ¡Qué emocionante! Gracias por mostrarnos su trabajo, maestro de arte romano.